1942. Stalingrado. A finales de octubre de 1942, la ciudad a orillas del Volga aún no había caído. El Führer le anuncia al pueblo alemán: Es sind nur ein paar ganz kleine Plätzchen noch da. Solo weil ich das lieber mit ganz kleinen Stoßdrucks mache. Die Zeit spielt dabei keine Rolle. Para Hitler, Stalingrado representa su victoria sobre Rusia. Apocalipsis. La Segunda Guerra Mundial. Quinta parte. Los grandes desembarcos. Después de 2 años de combatir en Rusia, los alemanes amenazan con vencer al gigante oriental. En el norte, Leningrado está rodeada por los alemanes. Ya pasó 1 año desde que los alemanes entraron a esta ciudad norteña. En el centro, Moscú, el objetivo principal, permanece a su alcance. En el sur, la marcha hacia los campos petrolíferos de Bakú llegó a un alto en las montañas del Cáucaso. En Stalingrado, los soviéticos defienden con éxito su territorio. Contrario a las declaraciones de Hitler, los barcos soviéticos siguen cruzando el Volga trayendo refuerzos. Todos los días, miles de jóvenes rusos, a veces sin ningún arma o entrenamiento militar, desembarcan en las orillas del río. Los que pretenden escapar a las balas alemanas son ejecutados cruelmente por los comisarios políticos. El 7 de noviembre, el aniversario de la revolución, los soldados sitiados defienden Stalingrado y las tropas soviéticas a lo largo de todo el frente escuchan a su comandante en jefe Stalin hacer esta asombrosa declaración. Y de hecho, el general Zhukov, el hombre que salvó Moscú, planea mantener esos focos de resistencia combatiendo hasta el final para retener las tropas alemanas del general Paulus dentro de Stalingrado. Al otro lado del Volga, Zhukov reúne en secreto un ejército completo. El país fue asolado, perdió 1/4 de su territorio, pero toda la Unión Soviética se esfuerza por suministrar grandes cantidades de equipo a este nuevo ejército. Las fábricas que fueron reubicadas y reconstruidas detrás de los montes Urales operan las 24 horas del día. En esta tentativa se sacrificarán vidas. Invierno de 1942. Las mujeres que trabajan en estos congelados y a veces crueles talleres tienen frío y hambre. Muchas morirán de agotamiento. Pero la producción industrial del país aumentará 10 veces. Los Estados Unidos proporcionan una gran cantidad de ayuda a la Unión Soviética. Los aliados pueden reducir la amenaza planteada por los submarinos alemanes en el Atlántico Norte, formando caravanas protectoras hasta los puertos soviéticos como Murmansk. La idea del anticomunismo es aplazada. Para los estadounidenses, Joseph Stalin es ahora el tío Joe, y para los británicos, el buen Joe. Los rusos reciben grandes embarques de jeeps, tanques, aviones, camiones y latas de carne. Cuando abren las latas de carne, los soldados rusos bromean: "Estamos abriendo el segundo frente". Junto con Stalin, todos esperan que los aliados hagan más para aliviar sus apuros. Egipto. En Egipto, sin embargo, los británicos son amenazados por los alemanes.
Rommel, a quien Hitler acaba de promover a mariscal de campo después de sus victorias en el desierto, con su ejército de tanques, los Afrika Korps, se acerca peligrosamente al canal de Suez. Llega a El Alamein. El Imperio Británico está en peligro. El primer ministro británico Winston Churchill llega para animar a su ejército en el desierto. La situación es sombría, pero mantiene su sentido del humor y comparte momentos alegres con sus hombres. A su vez, se recupera de su primer infarto. Se reúne con el recién nombrado general Montgomery. Montgomery no fue la primera opción de Churchill. Y todos estos soldados en el desierto están un poco preocupados. Británicos, australianos, neozelandeses, sudafricanos y miembros de las fuerzas francesas libres. En cuanto llega, Montgomery, el hijo de un clérigo, ordena imponer un nuevo programa de reglas estrictas y disciplina. Escauto, espera que su ejército sea superior en cuanto a hombres y equipo, fortalecido con los nuevos tanques estadounidenses Sherman, fabricados para dar velocidad y fuerza. El Alamein, 23 de octubre de 1942. Montgomery lanza su ofensiva con una barrera de artillería preliminar, seguida por un ataque masivo con tanques. Pero el cañón antiaéreo alemán Flak 88 causa graves pérdidas. Los soldados de Rommel contraatacan implacablemente. El enfrentamiento se convierte en una carga de bayoneta, al igual que en la batalla de Somme en 1916, con numerosas bajas en ambos ejércitos. En este juego mortal, el bando con más hombres es el que gana. En una carta a su esposa, Rommel escribe: "Estamos siendo aplastados por el peso del enemigo". Recibe un mensaje de Hitler: "No se puede pensar en otra cosa más que en no ceder. No cedan ni un pedazo de tierra". Rommel le escribe de nuevo a su esposa: "Intento al máximo encontrar una manera de sacar a mis pobres tropas de esta difícil situación. Enfrentamos tal vez los días más duros que un hombre pueda soportar". Y agrega: "Los muertos tienen suerte, ya todo terminó para ellos". Rommel se retira. En Londres, Churchill comunica a sus conciudadanos las primeras buenas noticias de la guerra. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Las palabras de Churchill le dan la vuelta al mundo. El viejo león británico hizo frente a Hitler. De vuelta en su cuartel general, la Cueva del Lobo, Hitler expresa su desdén. Dice: "Solo es un retraso. La guerra seguirá". Y de hecho, así es. Los aliados abren un nuevo frente al norte de África, un primer paso hacia el control del Mediterráneo. Como en 1917, las tropas estadounidenses cruzan el Atlántico. El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, que estaba exiliado en Nueva York, regresará de los Estados Unidos en una de estas caravanas militares. El autor de El Principito escribe: "Amigos de Estados Unidos, me gustaría poder hacerles cabal justicia. 50,000 soldados irán a la guerra, no por su país, sino por la humanidad, por el respeto humano, por la libertad humana y por la grandeza humana". ...8 de noviembre de 1942... En las costas de Casablanca y Orán, los británicos y estadounidenses son recibidos con fuego de los cañones franceses de Vichy. Contraatacan. El norte de África todavía está controlado por el régimen de Vichy, que colabora con los alemanes,
La lucha es violenta y las fuerzas locales sufren enormes pérdidas. El líder de Francia Libre, el general de Gaulle, pronuncia un discurso en la radio de Londres. Chefs, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. Después de 2 días de combate contra los libertadores, las armas son silenciadas. Los aliados aseguran su desembarco. Argel. En Argel, el pragmático comandante en jefe estadounidense, el general Eisenhower, negocia con el comandante del ejército del régimen de Vichy, el almirante Darlan. Darlan es uno de los colaboradores más empecinados de Francia e incluso conoce a Hitler en persona. Decide cambiar de bando y las fuerzas francesas en Argelia y Marruecos se unen a los aliados. Unas semanas después, Darlan es asesinado por un combatiente de la resistencia francesa. Muchos de los franceses en el norte de África reciben calurosamente a los soldados estadounidenses. Los suavos y el ejército francés de África también sienten alivio. No querían dispararles. De hecho, pronto lucharán hombro a hombro con ellos, como casi todos los colonos franceses. También los soldados indígenas, como eran llamados en ese entonces, los integrantes de las unidades marroquí y argelina. El eje fascista anticipó que los aliados entrarían a Túnez, un territorio controlado todavía por el régimen de Vichy, y esto permite que los alemanes se queden. ...9 de noviembre de 1942... Rommel se retira hacia Túnez. 2 días después, para afianzar la costa mediterránea, Hitler invade el sur de Francia, que hasta entonces era una zona libre sin ocupar. Las órdenes de Hitler son tomar el puerto de Toulon, donde tiene su base la mayor parte de la armada de Vichy. Con su tambaleante autonomía ahora en riesgo, los almirantes de Vichy deciden barrenar su flota. Proceden a hundir sus propias embarcaciones para impedir que caigan en manos de los alemanes o de los aliados. Ese es el balance trágico de la política del régimen de Vichy, y no son buenas noticias para Hitler. Con la llegada de los alemanes, los judíos que se esconden en los focos restantes de la resistencia francesa tienen pocas posibilidades de sobrevivir. En medio de una siniestra atmósfera de redadas y denuncias en toda Europa, los niños son salvados por familias valerosas. Como la familia de Karl de Brouwer. Él es un banquero belga. Filma a sus 4 hijos mientras junto a su esposa Denise esconde a 2 niños judíos. Monique Mogelski, la hija de 12 años de un ingeniero oculto en alguna parte. Y Adrián Sipkaru, de 6 años. La madre de Adrián fue arrestada y deportada a un campo de trabajo en Europa Oriental. Nunca volverá de Auschwitz. Ya muchos sospechan que cuando los protagonistas de la ocupación usan palabras como campo de trabajo, su verdadero significado es muerte. Karl y Denise de Brouwer son héroes cotidianos a los que un día se les otorgará el título de virtuosos entre las naciones, junto con más de 20.000 hombres y mujeres de toda la Europa ocupada. Frente de Stalingrado, 18 de noviembre de 1942. A 3.000 kilómetros de la zona de resistencia francesa, a las afueras de Stalingrado, los alemanes disfrutan de una breve tregua detrás de las líneas, antes de volver a luchar contra los soviéticos para eliminar los pocos restantes de resistencia. Los flancos del ejército alemán son defendidos por unidades de los países satélite del Reich, rumanos, húngaros e italianos, que no tienen la más mínima idea del peligro que acecha a la vuelta de la esquina.
A pocos kilómetros, las tropas soviéticas se preparan para atacar. Están listos para luchar y hay más de 1 millón de ellos. Atacarán las unidades más débiles del enemigo para rodear el ejército alemán que ocupa Stalingrado. ...19 de noviembre de 1942... A las 7 de la mañana, los soviéticos arrasan las líneas enemigas, atacándolas con lanzacohetes que ellos llaman los órganos de Stalin. El enorme ejército de Zhukov lanza la ofensiva. Los húngaros no tienen suficiente munición. Los rumanos no tienen ninguna arma antitanques. Ellos, así como los italianos, pierden a muchos de sus hombres. Kalach, en el río Don, 23 de noviembre de 1942. Los ejércitos soviéticos del norte y el sur se reúnen. Camarógrafos soviéticos usan sus habilidades para glorificar el momento. Los alemanes ven cómo los tanques soviéticos cierran el círculo a su alrededor. El sexto ejército del general Paulus queda atrapado dentro de Stalingrado. Hitler está en el Berkhof, su retiro en Berchtesgaden, en los Alpes bávaros, donde le informan de la ofensiva soviética. Su reacción inmediata es esconder estas noticias del pueblo alemán. Se apresura a su cuartel general en el este de Prusia y declara: si el sexto ejército se retira de Stalingrado, las Wehrmacht nunca podrán volver. Paulus podría evadir el cerco, pero debe obedecer órdenes. Cuando Hitler llega a la Cueva del Lobo, le envía este mensaje: no cedan, un ejército irá a rescatarlos. Pero ningún ejército puede llegar hasta ellos, y los aviones de la Fuerza Aérea Alemana no entregan las provisiones suficientes, a pesar de las promesas hechas por el jefe de esta, Hermann Göring. Stalingrado, Navidad de 1942. En Navidad, las raciones se reducen a 50 gramos de pan y 12 gramos de grasa. Mussolini, que acaba de perder un ejército en Stalingrado, busca la manera de volcar la atención alemana hacia el norte de África. Él escribe a Hitler: en mi opinión, Rusia nunca podrá aniquilarse. Está protegida por su tamaño, un territorio tan inmenso nunca puede conquistarse ni tomarse. El capítulo ruso terminó. Debemos hacer la paz con Stalin. ¿Qué hará Hitler? Negociar sería admitir que la campaña en Rusia fue un rotundo fracaso. Sin embargo, los eventos futuros no le darán opción a Hitler. Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, llega a Casablanca, en Marruecos, para asistir a una de las reuniones más importantes de la historia moderna. Casablanca, Marruecos, 13 de enero de 1943. Él y Churchill quieren resolver la difícil incógnita de la política francesa. Roosevelt quiere excluir a De Gaulle, que desde 1940 reclama su legitimidad como líder del movimiento de resistencia francés. Roosevelt dice: el general De Gaulle es un soldado, ciertamente un patriota y consagrado a su país, pero por otra parte también es un político y un sectario, y creo que tiene todos los atributos de un dictador. Roosevelt prefiere invitar a otro de los grandes líderes de Francia a Casablanca, el general Giraud.
hecho prisionero en 1940, acaba de escapar de Alemania y ha llegado al norte de África. Causa una buena impresión. Churchill sigue apoyando a De Gaulle, a quien invita para intentar reconciliar a los dos generales rivales, una tarea que no es fácil. Roosevelt y Churchill concuerdan en que una cooperación futura entre los dos adversarios es necesaria para salvar a Francia. Es evidente que Roosevelt tiene mayor aprecio por Giraud que por De Gaulle. Luego, en la conferencia de prensa de clausura, Roosevelt y Churchill hacen una declaración de suma importancia. Con gran vehemencia pronuncian las palabras que de aquí en adelante se volverán el credo de los aliados: rendición incondicional de Alemania, Japón e Italia. No habrá más negociación. Los aliados seguirán combatiendo el eje fascista hasta el mismo fin. El precio en vida será alto y muchos creen que esta posición radical, cuyo propósito es tranquilizar a los soviéticos, solo servirá para aumentar la devoción de los alemanes por su Führer. Stalin está satisfecho. Temía que Hitler concluyera una paz separada con los aliados para orientar todas sus fuerzas contra Rusia. Lanza su ofensiva para aniquilar la bestia que todavía acecha en las ruinas de Stalingrado. 22 de enero de 1943. Los soviéticos llegan al centro de la ciudad. Más allá de la bandera roja está la tienda Univermag, donde el comandante del Sexto Ejército, el general Friedrich Paulus, se atrinchera. Sus hombres se rinden. 31 de enero de 1943. El día anterior Hitler lo promovió a mariscal de campo pensando que eso lo forzaría a suicidarse para salvar su honor. Paulus, sin embargo, al borde del colapso, debilitado por la disentería y harto de las absurdas órdenes de Hitler, se deja capturar. El mariscal de campo Paulus es un premio extraordinario para los soviéticos. Es el hombre que ideó la Operación Barbarroja, el plan para invadir la Unión Soviética. Los líderes soviéticos apenas pueden creerlo. Paulus colabora con los soviéticos y testificará en los juicios de Nuremberg contra sus otrora comandantes, como Kittel. Cuando es liberado en 1953, se establece en Alemania Oriental. Su reacción es primordialmente un rechazo a las políticas ultrajantes de Hitler. Muchos de sus hombres sienten lo mismo. Hitler puede irse al infierno, murmuran los prisioneros alemanes en las pocas palabras que saben en ruso. Queremos ir a casa. Solo podemos imaginar cómo se sintieron las personas en los países ocupados. Después de la derrota alemana en Stalingrado, se reaviva la esperanza. Las transmisiones de las noticias alemanas no muestran ninguna de estas imágenes y Hitler dice: no debemos usar la palabra rendición, debemos explicar que nuestros hombres no pudieron recibir provisiones y por eso fueron vencidos. Tenemos que usar la palabra sacrificio. Los nazis quieren convertir este desastre nacional en una oportunidad para estimular al pueblo alemán. Berlín, Palacio de los Deportes, 18 de febrero de 1943. El ministro de Propaganda Goebbels asume la tarea de encaminar toda la energía y recursos de la nación hacia este fin.
Entre el público claramente exaltado está Albert Speer. Dotará a Hitler con los medios para implementar la guerra total. Hitler lo llama su único amigo. Este arquitecto de 38 años, constructor de los edificios megalómanos del Führer, fue nombrado ministro de armamentos. Speer le da nueva importancia a la industria bélica alemana. Es un avesado organizador y sobre todo es un nazi incondicional. Bajo sus órdenes, millones de extranjeros o civiles judíos serán acorralados y trabajarán hasta el agotamiento o la muerte. Después de Rusia y Polonia, la Francia ocupada es el país que suministra el mayor número de obreros a los nazis. El régimen de Vichy instituye un servicio laboral obligatorio y recluta 600.000 obreros franceses para Alemania. Los que quieren evadir este servicio se van a los bosques y se unen al movimiento de resistencia. La canción de estos grupos es la canción del partisano. Amis, entends-tu le cri noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans à vos armes. Grupos de resistencia clandestinos se crean en todos los países ocupados. Connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oui, les tueurs à la balle et au couteau, les vite. Oui, les saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. Nous marchons, nous tuons, nous crèves. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Polonia. Gueto de Varsovia, 19 de abril de 1943. Detrás de las paredes del gueto de Varsovia, los alemanes enfrentan un levantamiento judío. Antes de la guerra, el gueto de Varsovia era un distrito activo, abierto, filmado en color aquí por un turista estadounidense. En 1940, los nazis convirtieron esta área agradable de Varsovia en una prisión superpoblada. Esta mujer grita de dolor mientras lleva por las calles a su hijo muerto. El gueto de Varsovia en 1941. El gueto en 1942. El gueto en 1943. Los nazis privan de alimento a la gente para matar, debilitar y evitar cualquier tipo de revuelta. Pero los judíos se las arreglan para adquirir armas y mueren luchando. Levantamiento del gueto de Varsovia. Los sobrevivientes son enviados al campo de exterminio de Dublinka y posteriormente ejecutados. El gueto es arrasado. Al mismo tiempo, los aliados logran otra victoria. Entran a Túnez. ...7 de mayo de 1943...
Detrás de estas puertas, los alemanes ya comenzaron políticas para perseguir a los judíos en Túnez durante su corta ocupación. Los judíos aprovechan la oportunidad para quitarse sus estrellas amarillas. Los prisioneros italianos soportan gestos insultantes de la multitud. Rommel, que todavía está en Túnez, es filmado por un oficial alemán antes de abordar uno de los últimos aviones que parten hacia Alemania. En marzo de 1943 escribe: recibí instrucciones para tomar una licencia por enfermedad y recuperar mi salud. Todos mis esfuerzos por salvar a mis hombres y llevarlos de vuelta al continente han sido infructuosos. El cuartel general del Führer emitió órdenes de mantener en total secreto mi regreso a Alemania. Mi reputación militar todavía sirve como un disuasivo. Cap Bon, Túnez, 16 de mayo de 1943. Las Afrika Korps fueron capturadas y ahora marchan en largas filas hacia los barcos de la flota estadounidense para ser llevadas al otro lado del Atlántico. Durante la guerra, 380.000 alemanes serán enviados a Canadá y los Estados Unidos, de donde es imposible escapar. Estos prisioneros están a punto de embarcarse en una extraña odisea que comienza en estos barcos de transporte militar. Muchos sienten como si estuvieran en un sueño. Para ellos la guerra terminó y están a salvo. Sin embargo, para estos soldados alemanes el sueño pronto se convertirá en una pesadilla, porque incluso aquí los nazis mantienen el control. Estos hombres que desembarcarán en Canadá insisten en hacer el saludo, incluso los que tienen un solo brazo. Algunos prisioneros son enviados a campos en Virginia y Texas para trabajar en plantaciones de algodón o tabaco. En estas barracas, la ley nazi sigue aterrorizando a los prisioneros. Larga vida a nuestro Führer. En corto tiempo, los oficiales nazis toman control de las prisiones, usan la intimidación, la tortura e incluso el asesinato para mantener la ideología fascista entre sus compañeros prisioneros. Y este mensaje debe llegar a los soldados que luchan y sufren en todos los frentes alemanes. Tienen que entender que no ganan nada entregándose a los aliados. En el frente oriental, desde la caída de Stalingrado, las Wehrmacht no son las mismas. Los soldados intercambian rumores sobre el Führer. Al parecer perdió la cabeza. Está cautivo en secreto en Berchtesgaden. Es un doble el que estamos viendo. Pero no, Hitler es filmado aquí en Berchtesgaden por su amante Eva Braun. Desde las derrotas de sus ejércitos en Stalingrado y el Alamein ha cambiado. Su famoso bigote se encaneció. Uno de sus generales, von Senger, se estremece con su apariencia. Dice, su piel estaba flácida. La mirada en sus ojos azules, que tanto cautivó a las multitudes, estaba enrojecida por el insomnio. De hecho, su médico, el Dr. Morell, le preparó gotas de cocaína para los ojos. Morell es filmado aquí el 20 de abril de 1943 con los secretarios y amigos cercanos que vinieron a desearle un feliz cumpleaños al Führer. Cumplía 54 años. Morell logra mejorar su aspecto para las ceremonias. Hitler, sin embargo, tiene cuidado de mantener su brazo izquierdo bajo control. Tiende a temblar. Ya está mostrando señales de la enfermedad de Parkinson.
Como resultado, Himmler, cabeza de la SS, se hace cada vez más importante. Las SS, cuyos reclutas provienen ahora de las juventudes de Hitler, empezaron como el Schutzstaffel, el escuadrón de protección para los oficiales nazis. Después proporcionaría los guardias para los campos de concentración. Las SS crearon su propio ejército, las Waffen-SS. En el futuro, estas tropas de élite, bajo las órdenes de Himmler, se espera que reemplacen a las Wehrmacht, que ya no son consideradas completamente leales. Cada vez más Himmler recluta en los países ocupados fanáticos como estos SS bosnios. En las áreas ocupadas de Rusia, las SS no tienen ningún problema en reclutar 2 divisiones de cosacos que durante la época de los zares ya eran conocidas por sus sangrientas matanzas antisemitas en masa. Formarán la temible División 15 del Cuerpo de Caballería de las SS. En cuanto a las Wehrmacht, reclutarán casi 1 millón de prisioneros soviéticos que no tienen otra opción. Pueden morir de hambre o luchar junto a los alemanes. Algunos, como el exgeneral soviético Andrei Vlasov, también están contra Stalin. Después del sitio alemán de Leningrado, Vlasov fue hecho prisionero y cambió de bando. Comandará el Ejército de Liberación ruso bajo la bandera de las Wehrmacht. Los alemanes dotan a su legión extranjera con el mejor equipo, como el tanque Tigre diseñado por el brillante ingeniero Ferdinand Porsche. Con su cañón de 88 milímetros, el Tigre era el más temido de los tanques alemanes. Como resultado, de vuelta en la Cueva del Lobo, Hitler empieza otra vez a tener esperanzas. Ahora puede renovar su obsesión por destruir el Ejército Rojo. Quiere atacar en Kursk. Los rusos avanzan hacia las líneas del frente y Alemania lanza una masiva ofensiva de verano, la Operación Ciudadela, la batalla de tanques más grande de la historia. 2.700 de estos vehículos bélicos alemanes se preparan para enfrentar a 3.600 tanques soviéticos. La superioridad técnica del Tigre alemán parece ser abrumadora. Hitler sabe la importancia de esta batalla. Para liderar su fuerza de 900.000 soldados, escogió al hombre que lo ayudó a ganar la batalla de Francia, el mariscal de campo von Manstein. La ofensiva desplegada por los tanques Tigre avanza a través de las líneas soviéticas, pero encuentra una fuerte defensa antiacorazados montada por los soviéticos, a la que se suman grandes cantidades de tanques. Las tropas de las Wehrmacht son repelidas. Incluso los formidables tanques Tigre caen víctimas de los soviéticos. Y los soviéticos tienen un arma secreta. Los británicos lograron capturar y descifrar la máquina de encriptación alemana conocida como Enigma y ahora pueden leer todas las órdenes secretas alemanas. El poderoso servicio secreto soviético en Gran Bretaña pudo pasar a Moscú los planes decodificados de la operación. Esta guerra también es una guerra de espionaje.
En Kursk, el resultado es devastador para los alemanes, que han perdido 50.000 hombres en esta batalla. Von Manstein quiere refuerzos para continuar su ofensiva. Está esperando a Hitler. De inmediato le dice: hemos sufrido pérdidas, pero los rusos sufrieron más. Hitler parece vacilante. Murmura algunas insensateces. Von Manstein escribirá: me parece que está muy débil. Esta impresión se confirma cuando von Manstein le muestra a Hitler las cifras de las pérdidas sufridas en Kursk. Desde el principio de la guerra, 2 millones de soldados alemanes resultaron muertos, heridos o desaparecidos en acción. Hitler nunca podrá llenar ese vacío. La situación en ese momento dista mucho de las victorias de las campañas de la Guerra Relámpago, la Blitzkrieg, de la Batalla de Francia. Kursk es el verdadero punto crítico en la guerra porque Hitler se lanza a la ofensiva. Vencido por la paranoia, insiste en tener taquígrafos presentes. Von Manstein no cree que todo está perdido, pero Hitler discrepa. Von Manstein le implora que continúe la ofensiva. Hitler se niega. La batalla de Kursk termina. Para Hitler, la prioridad es enviar refuerzos a Sicilia, donde acaban de desembarcar los aliados. La situación es muy tensa. Las cosas pasan rápido. Sicilia, agosto de 1943. Lo único que Hitler puede hacer es intentar detener el avance de los aliados. Pero no puede evitar la caída de Mussolini, que lleva a Italia a la rendición y a un cambio de bando, 11 de septiembre de 1943. ¡Viva Inglaterra! El nuevo gobierno italiano encarcela a Mussolini en las montañas. Hitler envía una unidad de comando aéreo a rescatarlo. Hitler quiere a Mussolini de vuelta en el poder. Lo envía de regreso a Italia para restablecer su régimen fascista con ayuda del ejército alemán. Los alemanes invaden Italia y no dudan en matar a sus antiguos aliados que intentan resistirse. De inmediato los alemanes empiezan a perseguir a los judíos en Roma, Milán, Génova, Florencia y Trieste. La mayor preocupación de Hitler es evitar cualquier desembarco aliado en Italia y sobre todo en Francia. Esta es la idea detrás de la Fortaleza Europa, cuyo emblema es la muralla del Atlántico, un impresionante sistema de fortificaciones que se extiende desde Noruega hasta la frontera española. Rommel es encargado de defender la Fortaleza Europa. Dice: es absolutamente necesario repeler a los británicos y estadounidenses de las playas. Después será demasiado tarde. Las primeras 24 horas de la invasión serán decisivas. Será el día más largo. Para Rommel y los nazis, este es el principio del ocaso de los dioses, los últimos meses de la Alemania nazi. Y aún así, estas imágenes de Rommel, de un noticiero alemán, cuando fue invitado a tomar té por Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda, revelan el ánimo de los nazis a estas alturas de la guerra. La ideología nazi confía en la victoria y disipa cualquier duda. Magda Goebbels adora a Hitler como un dios. Aunque esté llevando a Alemania a un frenesí de derramamiento de sangre y muerte. Magda Goebbels les puso a sus 6 hijos nombres que empiezan con la letra H, como el de Hitler: Helga, Hildegard, Holding, Helmut, Hedwin, Heidrun. Los matará a todos, uno a uno, el último día del Reich.
Apocalipsis, la Segunda Guerra Mundial. Próximo episodio, Infierno.